Vale, bueno, vamos a ir empezando, ¿vale? Que se vayan conectando poco a poco. Así que nada, bienvenidos a todos y a todas a esta cuarta jornada sobre copywriting con Sandra Lázaro. Antes de empezar, voy a poner un poco en contexto esta jornada. Esta jornada se enmarca dentro de la programación de Oficina Acelera Pyme del Colegio de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Las oficinas de Acelera Pyme son una red de oficinas que se ha puesto en marcha en toda España por el Ministerio de Transformación Digital y de la Agencia Pública y están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea. El objetivo de estas oficinas es poner en valor las nuevas tecnologías. Lo que queremos es mostrar a las pymes y a los profesionales cómo estas nuevas tecnologías pueden implementarse en sus negocios, cómo pueden mejorar sus procesos y cómo pueden beneficiarles en sus tareas del día a día. Para ello estamos impulsando, bueno, pues estamos organizando una serie de jornadas divulgativas, jornadas de demostración de tecnologías, de productos y servicios para que veáis cómo estas tecnologías pues, pueden aplicarse a vuestras empresas y cómo podéis beneficiaros de ellas y de sus ventajas. Así que nada, dicho esto, os dejo con Sandra. Lo que os he comentado antes, si queréis comentar cualquier cosa, tenéis el chat habilitado y si queréis hablar, pues os damos acceso al micrófono y podéis hacer cualquier pregunta o cualquier comentario. Así que nada, Sandra, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Nerea. Bueno, pues nada, vamos a empezar con la sesión de hoy. Perdón, que hoy tenemos aquí tela que cortar, ¿vale? Voy a compartir pantalla para ver la presentación. Bien, confirmarme que lo veis bien, por favor. Sí, se ve perfecto. Se ve bien, ¿no? Vale. Pues vamos al lío, ¿vale? Porque como decía, tenemos hoy tareita, ¿vale? Vamos a hablar de página web, vamos a hablar de mail marketing y vamos a hablar de redes sociales. Y así parece que es poco, pero de cada una de estas cosas nos daría para hablar como 3 horas, ¿no? Entonces, vamos a ir un poco a la parte más práctica, a enfocarnos sobre todo en la parte de contenidos y de estrategia ya no tanto de cómo se gestiona, ¿vale? Porque para eso hay otros profesionales que os pueden ayudar mucho más. Pero nosotros nos vamos a centrar en esto. Dentro de la página web vamos a ver cómo tiene que estar estructurada una página web. Mail marketing igual, vamos a ver que es mucho más que enviar una newsletter. Y también, bueno, redes sociales, os imaginaréis que aquí hay muchísimo para hablar, pero yo quiero ir a la base para que luego esas redes sociales funcionen, ¿sí? Vamos a empezar por la página web. Seguro que la mayoría de vosotros o de las marcas en las que trabajáis tienen página web. Y lo que siempre se dice, ¿no? Es que la web, bueno, pues es el escaparate digital. ¿Qué pasa muchas veces? Pues que tenemos un escaparate muy bonito, pero ya está. Es como si tenemos un negocio físico con un escaparate precioso, pero tenemos la puerta cerrada, ¿vale? Por muy bonito que esté ese escaparate, si la gente no puede entrar, si la gente no puede preguntarnos, si no puede ver más de cerca, pues va a pasar de largo, ¿no? Un ejemplo que me gusta poner mucho es cuando se va a un evento, a una feria, a un congreso, ¿no? Y preparamos un stand y nos fijamos en todos los detalles, ¿no? Los folletos, las tarjetas, la cartelería, el merchandising, que esté todo perfecto, igual alguna prueba, ¿no? Alguna demostración, lo preparamos todo en nuestro stand y cuando va a llegar la hora, cuando abre la feria, ¿no? Pues cogemos, nos vamos del stand y nos quedamos allí a un ladito, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que la gente va a pasar por nuestro stand, va a mirar, incluso le llama la atención, alguno puede que se lleve alguna tarjeta, pero probablemente se vaya, ¿no? Porque no hay nadie ahí para ayudarle. En cambio, al lado hay otro stand de una marca que es nuestra competencia y hay una persona que les está ayudando, que les resuelve dudas, que les enseña cómo funciona y la gente se va ahí, ¿no? Y tú te quedas con esa cara de lechuga y cuando se acaba la feria dices, ves, es que tener un stand y la feria no sirve para nada. Pues esto que parece surrealista es lo que ocurre con muchas webs. Sí, muy monas, con todas sus fotos, con todos sus formularios, pero cuando alguien llega ahí, no hay nadie que le hable, no hay nadie que le diga qué le aportas, que le guíe por dónde tiene que ir yendo. Vuestra web tiene que invitar a la gente a que se quede, a que se inicie una conversación. Vamos a ir guiando a esa persona por donde nosotros queremos. Siempre, ya lo sabéis, teniendo en mente a nuestro cliente, ¿vale? Pensad
que es como mantener una conversación con él, como si estuviéramos físicamente con él. ¿Cómo conseguimos esto? Pues lo primero definiendo ese objetivo global de vuestra web. ¿Qué queréis conseguir con ella? Y aquí no hablo solo, pues obviamente vender más, ¿vale? Todos queremos vender más, ¿vale? Pero a lo mejor para vender más sí podemos queremos que vayan a nuestra tienda online o a un producto determinado que estemos promocionando, ¿vale? Pero a lo mejor lo que queremos es que se suscriban a un boletín, ¿vale? A nuestra newsletter o a que nos manden un correo. Tenemos que saber muy bien qué queremos conseguir con nuestra web. Lo que decimos siempre, tener un objetivo, ¿no? Porque si no sabemos hacia dónde queremos ir, cómo vamos a ir y cómo vamos a guiar a alguien para que llegue hasta ahí, ¿no? Y lo segundo es tener muy claro que cada sección de la web responde a una pregunta que se está haciendo esa persona que entra en nuestra web, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Pues que cuando alguien entra a nuestra web, la única pregunta que tiene en la cabeza es ¿qué hay aquí para mí? ¿Vale? ¿Qué hay aquí que a mí me interese para quedarme? Por eso lo primero que tiene que aparecer en vuestra web es esa propuesta de valor que ya capte la atención de vuestro cliente para que quiera seguir mirando, ¿sí? Por eso es tan importante tenerla claro. Una vez que ya hemos resuelto esa pregunta, probablemente esa persona se vaya a la página sobre mí, sobre nosotros, se llama de muchas maneras, ¿no? Pero quiere saber quién hay detrás de esta marca, ¿sí? Porque eso le da seguridad. No os preocupéis que ahora vamos a ver cada una de las secciones por más detenidamente, ¿vale? Después de saber qué hay aquí para mí, quién está detrás de todo esto, pues quiere saber, ¿vale? ¿Cómo vas a cumplir todo eso que me estás diciendo? Y eso se responde en las páginas de servicio, de producto, en las fichas de producto, ¿vale? Al final es por qué tengo que comprar esto, ¿no? ¿En qué me va a beneficiar? Y luego ya al final tenemos la página de contacto, que es la gran olvidada y es súper importante porque muchas veces es la última impresión que se llevan de nosotros, ¿vale? Y al final es, por muy online que sea el negocio, tengamos la web, vas a estar ahí cuando te necesite, ¿no? Necesitamos, como hablamos estos días, esa garantía, esa seguridad de, oye, si me pasa algo, si tengo algún problema, alguna incidencia, quién va a estar ahí para resolverme todo esto? ¿Vale? Si os fijáis, realmente es como una conversación, ¿vale? Es una conversación muy lógica que tú tendrías de tú a tú con una persona y con la que además vas guiando a esa persona, ¿sí? Por eso la web tiene que tener un hilo conductor y cada página tiene que tener su propia estructura, que será similar. Ahora vamos a entrar más en detalle, pero será un titular, un cuerpo de texto y una llamada a la acción. ¿Sí? No os preocupéis, como digo, que ahora vamos a ir viendo cada una de las páginas. Sí os quería decir que vamos a ver la web, vamos a ver un poco la estructura, pero no es donde más nos vamos a detener, porque yo que soy muy fan de que la gente aprenda a hacer cosas y sepa hacer cosas, sobre todo pues también si quieres delegar lo que sepas que estás delegando, de todo lo que vamos a ver relacionado con el copy, yo el tema de la web, si es lo que recomendaría delegar en un profesional a nivel de textos, porque es la parte que requiere más estructura, más conocimientos técnicos, más de estrategia y es importante, ¿sí? Deciros también que cuando se va a crear una web, también en contra de lo que hace todo el mundo, lo primero que se trabajan son los textos y de esos textos ya se trabaja el diseño, ¿sí? Porque en esos textos están creados con una estructura, con una estrategia, con ese hilo conductor, queremos que destaque esto, lo otro, ¿vale? Y necesitamos que luego el diseño se adapte a todo eso. Normalmente la gente lo hace al revés, crea el diseño y luego en los huecos que le dejan en ese diseño inserta los textos, ¿sí? Y por eso muchas veces no funciona porque, claro, no podemos llamar la atención donde realmente queremos llamar la atención o se nos cortan partes o tenemos que resumir y esos textos ya no tienen la misma eficacia, ¿sí? Así que bueno, esto para que lo sepáis también de cara a crear nuevas webs, pero vamos a ir viendo cada una de ellas. La home, como decía, perdón, cuando alguien entra en tu web tiene que ser capaz de responder a esa pregunta que se está haciendo esta persona, ¿vale? ¿Qué hay en esta web para mí? ¿Qué va a aportar a mi vida? ¿No? Porque tenemos, siempre lo dicen, 7 segundos y me parecen muchos, ¿vale? En 7 segundos una persona decide si se queda o se va de nuestra web, ¿sí? Así que si no conectamos en ese tiempo, se va a ir a otra página porque para nosotros, nuestra marca, nuestro producto, nuestro servicio, nuestra web es único, pero para alguien que no te conoce eres uno más en ese mar inmenso, ¿no?
Entonces, en 7 segundos tenemos que conseguir que se quede. ¿Cómo conseguimos esto? Con ese mensaje de marketing, con esa propuesta de valor. ¿Sí? Eso es lo que tiene que aparecer en la zona caliente, ahora lo vamos a ver de la web, es decir, en ese primer vistazo que alguien ve cuando entra a tu web, tiene que aparecer esa propuesta de valor. Y esa propuesta de valor, ya lo sabéis, no centrada en ti, sino en lo que aportas a ese cliente, porque recordad que el cliente quiere saber qué va a conseguir con lo que tú le estás ofreciendo, ¿sí? Que no quiere tus productos, lo que quiere es sentirse especial. Aquí no me voy a detener porque esto ya lo hemos visto en sesiones anteriores, ¿vale? Eh, Ahora sí me gustaría que pensáis en vuestra web si cuando alguien entra ve esa propuesta de valor, ¿sí? Está viendo ya qué le ofrecéis centrado en el cliente que realmente le llame esa atención. Si veis, aquí también se cumplen esas fórmulas que vimos el otro día, de AIDA, de PAS, ¿vale? Tenemos que llamar su atención para que quiera quedarse. Y luego vemos muchas webs que empiezan, bienvenido a la web de la compañía tal. Ahí estás perdiendo ya esos tiempos, estás perdiendo atención de la gente, no hace falta darle la bienvenida a alguien, por ejemplo, cuando entra a nuestra web, ¿vale? O esas webs que entramos y tienen tantos botones, tantas llamadas a la acción, tantas secciones diferentes que uno no sabe dónde ir y eso también hace que la gente dé al botón de cerrar, ¿vale? Entonces, ¿cómo estructuramos esta home para que la gente quiera quedarse? Yo os voy a dar aquí una orientación, ¿vale? De cómo sería una web, la home de una web típica, pero como siempre os digo, esto no es para llevarlo a rajatabla porque luego cada negocio es diferente, cada público, cada sector, pero para que veáis un poquito la información que tiene que aparecer en esa web y cómo podemos ir guiando al lector, ¿sí? Esto sería lo que os decía, la zona caliente, ¿vale? Esa parte de la web que la gente ve nada más entrar, es decir, sin deslizar con el dedo ni darle al ratón, ¿vale? Esa parte, pues eso, la zona caliente, lo que ve la gente cuando entra. En la zona de arriba, por supuesto, tiene que aparecer la identidad visual de la marca, ese logo, ¿no? Para que la gente sepa dónde está, ¿vale? Para que la ubique. Y un menú. Un menú que yo siempre recomiendo que sea sencillo, ¿vale? Para que la gente pueda navegar sin problemas, que a veces vemos también menús desplegables, un desplegable que nos lleva a otro desplegable, otro desplegable, otro desplegable, y ya le damos tantas veces que no sabemos ni dónde vamos, ¿sí? Pues un menú sencillito, porque si tenemos muchas cosas, ya podremos llevar a la gente de otra manera. ¿Vale? Pero no pongáis esos menús súper extensos, algo sencillo. Luego, como decía, esa propuesta de valor, eso que es importante. Si tenéis una web, o sea, un negocio, perdón, en el que hay que destacar algo, también se suele poner en la parte de arriba. ¿A qué me refiero con esto? Pues imaginad que vendéis productos congelados o productos frescos, ¿vale? Pues a lo mejor es importante señalar arriba que hacemos envíos en 24 horas, ¿vale? O si tengo un negocio físico, pues quizás es importante también poner arriba dónde estamos para que la gente ya sepa dónde estamos y si está en la otra punta, pues que no pierda el tiempo, ¿vale? Porque eso también es reputación de marca. Hay muchas veces que estamos navegando por una web que nos gusta y al final vemos, pues eso, que está en la otra punta y decimos, "Jo, pues vaya mierda, ¿no? He estado aquí mirando, me mola tal y ahora no puedo comprar. Sí, pues a eso es a lo que me refiero con esa información importante. Luego sí vendría la propuesta de valor, que suele ser un titular, ¿vale? Y un subtitular donde aclaramos algo, lo extendemos, damos más datos y ahí ya viene una primera llamada a la acción, ¿sí? Una primera llamada a la acción que estará alineada con ese objetivo que teníamos, porque esa primera llamada a la acción puede ser, por ejemplo, que les regalamos algo, ¿vale? Muchas veces nos dan ebook o nos dan una clase gratuita o nos dan un descuento. ¿Para qué? Para coger nuestro contacto, ¿no? Y ya tenernos en su base de datos, pero esa llamada a la acción puede ser pues a un producto o un servicio que estemos promocionando, a la página de contacto, a un formulario, puede ser a muchos sitios, ¿vale? Pero que esté alineado con ese objetivo que tenemos. Esto es lo que tiene que aparecer sí o sí en ese primer golpe de vista, como digo, de manera general, ¿vale? Luego vamos a ver webs que no están así, también están bien estructuradas. Con esto no quiero que os cerréis porque a veces tenemos que cambiarlo para que tenga más sentido, ¿sí?
Luego ya una vez que deslizan, ya vendría lo que es el cuerpo de la web, ¿sí? Ahí ya aparece más ese mensaje de marketing, ¿vale? Ese a lo mejor empatizar con nuestro cliente, hacer ver que le entendemos. Insisto, por eso digo que esto es más estratégico, ¿vale? Que decir todo esto, ¿no? Pero esa información importante que a nuestro cliente, después de ver nuestra propuesta de valor, le hace sentir que está en el lugar correcto, ¿vale? Aquí igual, si tenemos servicios, si tenemos productos, podemos poner a lo mejor ya una categoría principal, o si, pero depende, ¿no? A lo mejor nos dirigimos a varios públicos y aquí ya seccionamos, pues depende, pues voy a empresa, voy a particular, voy a organizaciones, no lo sé, ¿vale? Y aquí ya subdividimos, ya cada uno lo llevamos a un sitio, pero bueno, aquí ya se puede hablar un poquito de lo que hacemos, ¿vale? En esta home también tenemos que hablar un poquito de la empresa, porque tendremos el sobre mí, pero ya en esa primera página tienen que ver un poquito pues la empresa o nosotros, quién hay detrás, ¿vale? Con algún argumento de venta o de por qué hacemos esto, por qué estamos aquí o por qué ayudamos. Ahí aparecen también testimonios, súper importante. O sea, testimonios pueden ser apariciones en medios, en prensa, algo que nos dé esa autoridad, ¿vale? Para que la gente vaya ganando esa confianza. Y luego, pues, información a lo mejor más práctica, como os decía antes, pues hacemos estos envíos o aquí aparece muchas veces como ese manifiesto o nuestros valores de marca o algo que sea importante, ¿vale? Y ya cerramos pues con alguna conclusión, algún texto, como si fuera una conversación, ¿vale? Eso sería el cuerpo, que es como el grosso de la página web, y luego ya tendríamos lo que es el footer, la parte de abajo, que es la misma en todas las secciones, que ahí llevas otra CTA, ¿vale? Suele ser la misma que arriba, pero como digo, aquí depende de cada negocio, ¿vale? Y sueles tener también el menú superior, bueno, pues para ponérselo fácil a la gente. ¿Quiere decir esto que en el cuerpo no aparecen CTAs? Sí, claro, aquí les podemos llevar por donde nosotros queramos, ¿vale? Pero yo lo que quería mostraros es la información, cómo se estructura, ¿vale? Para que sepáis, sobre todo ya, insisto, yo esta parte sí la delegaría más en un profesional, pero para que sepáis que tiene que aparecer ahí, ¿vale? Pues después de la home, si tenéis cualquier duda, la podéis poner por el chat, ¿vale? O como decía Nerea, abrimos micro. Pues eso, una vez que ya has captado el interés de esa persona, ya la has guiado, probablemente esa persona se vaya a la página sobre mí. ¿Por qué? Porque quiere saber quién hay detrás de esa marca, de ese producto, de ese servicio, de ese que le ha llamado la atención. Y porque somos personas y nos gusta tratar con personas, ¿vale? Porque somos curiosos, porque al final, por muy en el mundo digital que estemos, bueno, pues todavía hay muchas desconfianzas, mucho fraude, la gente quiere saber quién hay detrás de esa marca, ¿vale? Yo, de hecho, cuando entro a una web y no tienen el sobre mí o el sobre mí no me habla del equipo, de algo, es como, me falta algo, ¿sí? Porque quiero saber más de esa empresa. Aquí es el momento de conectar con vuestro cliente, de generar ese vínculo, ¿vale? De que conozca vuestros valores, el por qué lo hacéis, a lo mejor sí, cómo nació la empresa, pero contado bien con ese storytelling que vimos el otro día, ¿sí? Aquí sí que entran mucho en juego las emociones y como digo, normalmente casi todas las marcas tienen una sección sobre nosotros, Audaz, el equipo, conócenos más, se le llama, le podéis llamar de muchas maneras, ¿vale? Pero pocos lo tienen bien trabajada. ¿Por qué? Porque nos volvemos a centrar en el yoísmo, ¿vale? O en esa ristra de datos o en esa historia a modo, se fundó en 1984, en 1986, no sé qué. Eso a la gente le da igual, ¿sí? Porque como os imaginaréis, como todo lo que estamos viendo estos días, la página sobre mí no va sobre vosotros, ¿vale? Va de vuestro cliente y de lo que podéis hacer por él, ¿sí? De ese propósito, de mucho más allá de los productos o de los servicios, porque, como os decía, esa página sobre mí tiene que generar ese vínculo emocional. Ahí es donde se habla del por qué, ¿sí? Aquí podemos aplicar muy bien ese storytelling que vimos el otro día, pero obviamente se puede hablar de la historia de la marca, pero centrada en a lo mejor que el cliente haga de espejo, ¿vale? Que se vea reflejado, que vea por qué se ha creado, o sea, aquí se puede hablar mucho también de ese propósito, de los valores, ¿vale? De por qué haces lo que haces, por qué se decidió
crear esa marca o por qué surgió, ¿vale? ¿Por qué es tan importante para vosotros lo que hacéis? ¿Por qué sois diferentes? ¿Vale? Todo esto, bueno, pues ya os va dando pistas de cómo podéis hacer esta página sobre mí. Yo sé también que es una de las páginas que más cuesta porque hay que hablar de uno mismo, de la marca o de la empresa, pero con ese storytelling lo podéis estructurar muy bien. ¿Sí? La estructura igual, ¿vale? Un título, un subtítulo que llame la atención. Aquí normalmente se habla pues del propósito, del porqué, de esa misión, ¿vale? Que va muy relacionado con esa propuesta de valor que teníamos en la home. Luego ya vendría el cuerpo, que realmente con el empatizamos, es donde nos vamos a explayar más, ¿vale? Es donde tenemos que hacer sentir al cliente que está en el lugar adecuado, que le entendemos, que sabemos lo que necesita. Y ya ahí sí se puede hablar de las personas que están detrás de la marca o del equipo, ¿vale? O de su fundador. Como digo, aquí cada uno tiene que personalizar, pero aquí ya se puede contar esa historia, ¿sí? Pero no en modo fechas, modo currículum, como digo yo, sino, bueno, pues más fluido, ¿no? Más para enganchar a esa persona y que conecte con nosotros. Se pueden añadir algún dato curioso, ¿vale? Aquí podemos jugar un poquito más dependiendo de esa personalidad de la marca y, por supuesto, al finalizar esa CTA también que lleve a donde nosotros queremos que vaya esa persona, un formulario, a la página de un servicio, de un producto, lo que sea. ¿Sí? Bueno, queda claro cuál es la función de la página de sobre nosotros. Deciros que es la segunda página que más visita a la gente dentro de una web, ¿vale? Así que es importante que aquí mostréis lo que hay detrás de la marca. Y luego ya la persona, la gente se suele ir a la página de servicios, ¿no? Que al final es por qué tengo que comprar este producto o este servicio ahora mismo. Y la mayoría de las páginas web, en las páginas de servicios, de productos o fichas de producto, no responden a esta pregunta de por qué tengo que comprar este producto, sino a cómo es este producto o este servicio. Es decir, se centran en las características y como ya vimos, perdón, lo que tenemos que hacer es hablarles de beneficios, ¿vale? Porque vuelvo a insistir, el cliente no compra el producto, compra lo que va a conseguir con ese producto. Cuando digo producto, servicio, me da igual, ¿vale? Y si no lo ves y solo encuentra características, recordad que eso va a la parte racional, pues o se va a ir o va a basar su decisión de compra en el precio. Y estoy segura de que vosotros no queréis competir por precio, ¿vale? Así que el cliente tiene que ver el valor antes de ver ese precio, para que cuando vea el precio sepa que tiene ese valor. Recordad que vosotros ponéis el precio, pero es el cliente el que valora, ¿sí? En las fichas y páginas de producto le tenemos que hacer sentir al cliente cómo es vivir, ¿no? El comprar ese servicio, dónde le va a llevar, qué le va a aportar, qué le va a hacer sentir, qué le va a solucionar, qué le va a hacer conseguir, ¿sí? De hablarle de beneficios. Recordad que no es lo mismo decir, yo qué sé, tendedero está hecho de aluminio 324-89J, que decirle este tendedero lo puedes tener en el exterior y no se te oxida. ¿Sí? Al final eso es lo que le interesa a nuestro cliente. Fichas de producto, foto, nombre, ¿vale? Una descripción corta, suele ser el precio y, ¿no? O el botón de comprar, pero luego sí tenemos que meter una descripción más larga, ¿vale? Darle datos prácticos al cliente, por eso para que ya sienta cómo es tener ese producto o ese servicio. En las fichas de producto también pueden aparecer opiniones de clientes, reseñas, valoraciones, ¿vale? O sea, aquí jugamos también. Y aquí os quería enseñar, el otro día vimos estos relojes de arena, ¿vale? Fijaros en sus fichas de producto, bueno, a nivel de texto les falta, pero lo que quería enseñaros es que al final es el mismo producto, es un reloj de arena, pero ellos lo adaptan a según qué momentos. Tiempo para ti, tiempo para leer, tiempo para música, ¿vale? Para llegar a su cliente desde diferentes puntos, aunque el producto sea el mismo. Tiempo de relax, de abrazar, de yoga, para mamá, para rezar, ¿vale? Incluso lo puedes personalizar. Y eso adaptan el packaging, adaptan todo, ¿sí? Por eso os digo que tenéis que conocer muy bien a vuestro cliente y ver cómo podéis llegar a él, ¿vale? Porque con un único producto, fijaros, tenemos 9 fichas diferentes, ¿sí?
Vale. Y como os decía, la última página, la página de contacto. Es la gran olvidada, sí, y al final es importante porque alguien que llega a ella es, oye, estás ahí cuando te necesite, ¿no? Eh, y pensad eso, ¿no? Que al final es la última impresión que puede tener alguien de vosotros. Ha estado navegando por vuestra web, le ha gustado lo que tenéis, de hecho está como motivado, ¿no? Ha conectado con la marca también y ahora quiere preguntarte algo, quiere cualquier duda, ¿vale? O contactar con vosotros y aparece el típico formulario frío de nombre, correo, mensaje. Y no sé a vosotros, pero a mí eso me genera inseguridad, ¿no? Porque yo lo respondo, le doy a enviar y siempre me quedo con la duda, ¿no? De, "Ye, ¿esto llegará de verdad? ¿Y cuándo me van a contestar? ¿Y me van a decir algo?" Y como digo, eso genera en el cliente pues cierta inseguridad, ¿no? O cierta intranquilidad. Porque mirad este dato, el 51% de los consumidores confían en las empresas que facilitan en ponerse en contacto con ellos, ¿vale? Con las personas que hay detrás. Porque no es lo mismo poner ese formulario y ya está, ¿vale? Que poner un pequeñito texto delante de ese formulario y decir, oye, gracias por tu interés en esto, si has llegado hasta aquí puede que te hayas quedado con alguna duda, déjanosla aquí, te aseguramos que las leemos todos y respondemos en un plazo máximo de 24 horas, ¿vale? Aquí ya le estamos dando al cliente un plazo, probablemente él al día siguiente vaya a su correo al buscar una respuesta. De la otra manera, probablemente se olvide incluso de que nos ha hecho una consulta, ¿vale? O decir, si no te fías de los formularios, puedes escribirnos a este correo electrónico o a este WhatsApp, ¿vale? Buscar cómo darle esa seguridad a ese cliente, ¿sí? Para que esa impresión, esa última impresión que se lleva de la marca sea buena para seguir estando a su lado, ¿sí? Os quería enseñar el ejemplo de Naturally, no sé si conocéis la marca, pero a mí me gusta mucho, bueno, han cambiado en la web hace poquito, pero para que veáis que no sigue esa estructura típica de la que hemos hablado, pero es que con esto es con lo que se puede jugar, ¿vale? Por supuesto, esto sí, ¿vale? Ellos, ¿veis? Pues para ellos es importante que sepan que hay envío gratis, pues nuevos productos que han lanzado, a esto es a lo que me refiero con información importante. Y luego ellos aquí, bueno, pues ponen su propuesta de valor o lo que es importante para la marca, ¿vale? Alimentación sin tonterías, descubre por qué Naturally es imposible. Yo no soy muy fan de poner vídeos aquí en la zona caliente porque distraen un poco, pero en este caso, por ejemplo, como es productos que juegan mucho con esos sentidos, pues tiene sentido, valga la redundancia, ¿vale? Por eso digo que no hay un uno más uno son dos, ¿vale? En este caso. Aquí ya hablan de su porqué. Si estás aquí es porque tienes curiosidad por saber más sobre Naturally. Pues es sencillo, lo que hacemos en Naturally parece imposible. ¿Por qué? Porque Naturally es la alternativa. Hablan de su propuesta de valor. ¿Sí? Además, Naturally es una marca que ya, si os acordáis, el otro día hablábamos de problemas externos, internos y filosóficos. Ellos ya van a ese filosófico porque están muy concienciados con la alimentación, ya no de que sea mejor, sino de que sea diferente, ¿vale? Y su comunidad es muy fiel en ese sentido, conectan muy bien así, ¿veis? Pero ¿qué nos mueve? Bueno, pues aquí Naturally no es una dieta, no es una moda, ni es una idea de una multinacional para sacar provecho de esta tendencia imparable, rompe mucho con ese paradigma, ¿vale? Nace de la preocupación de dos padres. Si quieres saber más, te cuentan su historia, pero su historia, ¿veis? Desde los fundadores, desde Niklas y Octavio, creo que es, pero del por qué nace la marca, ¿vale? Pues uno era celíaco, el otro tenía problemas de salud, es cómo se juntan, nace la marca y eso es lo que mueve todo, ¿sí? La obsesión por la alimentación saludable. ¿Veis cómo hablan todo el rato del por qué, sus valores, ¿sí? No ve sus productos de momento, y eso que es una tienda online, ¿sí? Testimonios, ¿veis? Datos importantes, dudas sobre tu pedido, pagos seguros. Esto es el footer que os decía antes, esa parte que es igual en todas. ¿Veis cómo siguen que es Naturally, ¿vale? O sea, te siguen, luego hay que ver también temaseo, ¿vale? Pero a no ser que quieras ir ya, porque Naturally creo que tenían un manifiesto también, que ahora no lo veo,
pero estaba, bueno, nuestro manifiesto, ¿veis? Tenemos la misión de cambiar el mundo a través de lo que comemos, estamos convencidos de que la comida, en fin, ellos van mucho por ahí, ¿vale? Conectan muy bien con su cliente por ahí. Luego ya, si quieres comprar, es cuando te vas a la tienda online, ¿sí? Si nos vamos, por ejemplo, a chocolates, a la categoría, veis que aquí aparece ya, oye, te recomendamos esto. Es lo que decíamos el otro día de jugar un poco ya con los principios de copy, ¿vale? Pues si alguien está interesado en chocolates, pues oye, le voy a ofrecer un pack de tres, ¿vale? Que quizá le interesa. Nos metemos en chocolates, pues este, por ejemplo, ¿vale? Y aquí te dicen los conquitos de siempre, pero realmente saludables. Ellos ponen esto porque es importante para su cliente. ¿Veis? Comprar ahora, bueno, te dan descuentos y luego aquí ya te hablan más del producto. Esto es lo que sería la ficha de producto, ¿vale? Aquí, insisto, vienen los ingredientes porque para su cliente es importante, pero luego te dan más información, ¿vale? Te hablan del producto y, por ejemplo, muchos pondrían pues con fibra, pero con fibra porque contribuye al equilibrio de tu microbiota, es decir, ¿en qué te va a beneficiar esto? ¿Vale? No me limito solo a poner un listado, sino en qué te va a ayudar, sin azúcar ni edulcorantes porque evita los picos de glucosa. A esto es a lo que me refiero con los beneficios, ¿sí? Aquí se ve bien. Bueno, pues esto era solo un ejemplo para que lo vierais, para que veáis que hay diferentes, se pueden hacer las web de muchas maneras, ¿vale? El otro día vimos también la de vicio que era totalmente diferente, pero adaptada al cliente, a la marca, a lo que es importante, ¿sí? En la web tampoco me quiero meter mucho más, porque como os he dicho, es mejor trabajarlo con un profesional, igual que se trabaja el diseño, pues los textos, ¿vale? Pero ahora que ya hemos visto la información que tiene que haber, cómo tenemos que guiar a la persona, ¿vale? Que no es hacer un diseño, poner cuatro textos y ya está, sino que tiene que ir todo en coherencia, está muy bien, pero ojito a este dato, el 96% de las personas que entran por primera vez a una web no están listas para comprar online, ¿vale? Y esto es lógico, ¿no? Nosotros muchas veces bichamos webs, pero no compramos nada. El kit de la cuestión aquí es qué hacemos con esas personas que llegan, no están listas para comprar en ese momento, pero oye, sí después, ¿no? Si se han interesado ya por lo que hacemos y muchas veces no se hace nada. Y ese es el error, ¿vale? Porque esa persona ha llegado, está interesada y la perdemos. Bueno, pues lo guay aquí es conseguir ese email suyo, ¿no? Ese contacto para seguir trabajando esa relación de confianza que necesitamos generar con alguien para que al final nos compre. ¿Y cómo hacemos esto? Con el mail marketing, ¿sí? El mail marketing sé que es una herramienta que genera mucha controversia porque hay quien la ama y hay quien no puede con ella. No sé si actualmente estáis utilizando vosotros mail marketing en vuestra empresa, en vuestro negocio, lo podéis dejar por el chat también si lo estáis utilizando, qué estáis haciendo, si está funcionando para saber también un poquito, ¿vale? Pero hoy quiero enseñaros que el mail marketing no es solo enviar una newsletter, sino que abarca mucho más y que al final es una herramienta más de venta, ¿vale? Que si se trabaja bien es muy rentable, pero si se hace mal, pues al final es como todo, ¿no? Es una pérdida de recursos, de tiempo, de dinero, de frustración, ¿no? Porque yo sé que están las objeciones que todo el mundo dice cuando hablamos de mail marketing, ¿no? Es que la gente está harta de leer correos, la gente no lee, ¿no? Como si no tuviera yo bastante con todo lo que tengo que hacer. Ahora encima me tengo que poner a escribir correos. Vale, que estaba sacando el chat, dice Naira, actualmente no lo usas, pero estoy pensando en cómo introducírmelo sin saturarme. Genial, Naira, pues vamos a ver cómo hacer eso, ¿vale? Y para que funcione, porque se puede empezar por algo sencillito y luego ir a por más, ¿sí? O luego también, bueno, otra de las objeciones que dice la gente es no tengo ni idea de qué contar, ¿sí? Probablemente esto lo hayáis dicho muchas veces o lo hayáis escuchado y hoy os voy a rebatir todo esto, ¿vale? Para que veáis que muchas veces son cosas que se dicen o que como todo el mundo lo dice, yo también me uno a ese carro porque me interesa, porque no quiero meterme en más movidas, pero vamos a ver que no, ¿vale? La gente está harta de correos. Esto es como no tengo tiempo, la gente no tiene tiempo, ¿no? Tenemos tiempo para lo que queremos tener tiempo.
y nosotros decidimos qué priorizamos, ¿vale? Porque hay gente que dice, por ejemplo, pues es que yo no tengo tiempo para hacer deporte, pero luego todos los días se ven 2 o 3 capítulos de una serie de Netflix, que no es ni mejor ni peor, es su prioridad, ¿vale? Pues con esto ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre? Pues que leemos lo que nos interesa, ¿vale? No todo lo que nos llega. Leemos lo que de verdad queremos leer. ¿Y qué pasa? Que en la mayoría de los casos no se trabaja una buena estratégica de contenido de mail marketing, se mandan correos por mandarlos, ¿vale? Pues con una oferta de vez en cuando, o una vez al mes te mando un correo para decirte que hemos ido a una feria, ¿vale? Y eso a la gente no le interesa y no lo lee. Y de ahí sacamos la conclusión de es que la gente no lee correos, ¿vale? Pero si lo hacemos de manera correcta, la gente lee los correos, ¿sí? De hecho, más de la mitad de la población mundial utiliza el correo electrónico y a la gente le gusta porque es un canal mucho más íntimo, ¿vale? Por ejemplo, que redes sociales, es un canal donde puedes generar una relación más de tú a tú, porque en redes sociales alguien le puede dar a seguirte o estar en contacto contigo, pero a lo mejor no le vuelven a aparecer tus publicaciones porque son así de caprichosas, ¿vale? Pero si alguien está en tu base de datos, es porque ha querido estar ahí, es porque le interesa, es porque quiere saber algo más, ¿vale? Y además ahí ellos deciden cuándo se suscriben, cuándo se quitan, si se dan de baja, y por eso es un canal que convierte muchísimo más, incluso 3 veces más que las redes sociales, ¿vale? Es rentable porque además no hay que hacer una inversión muy elevada al principio de tiempo, sobre todo, pero no hay que hacer una inversión muy elevada, ¿vale? Y la clave está en trabajar una buena estrategia para que esos contenidos de verdad sean interesantes para vuestros lectores, para vuestros suscriptores, ¿vale? Como si no tuviera yo ahora cosas que hacer, que ahora me tengo que poner a escribir correos, ¿vale? Como comentaba al principio, el mail marketing es una herramienta más de venta, ¿vale? Igual que se puede prospectar para llegar a más clientes o se preparan reuniones de venta, el mail marketing es una herramienta más, ¿sí? Pero es que además muchos de los procesos de mail marketing los podemos automatizar. Es decir, que al principio, pues sí nos va a llevar a lo mejor un poquito más de tiempo el crear, ¿no? Esa estructura o esos correos, pero luego lo podemos automatizar en un sistema, ¿vale? Que se encargará de enviarlos automáticamente o de crear esas secuencias, ¿vale? O esas respuestas automáticas. Lo vamos a ver más adelante, pero que se puede automatizar, ¿vale? Y si no, insisto, se delega y ya está, ¿no? Y además uno de los puntos más importantes para mí es que los contactos que tenéis en vuestra base de datos son vuestros. ¿A qué me refiero con esto? A que los seguidores de una red social, por ejemplo, no te pertenecen. Tú estás ahí, ¿vale? O tu marca está ahí, o tu empresa, y si la red cierra o te bloquean la cuenta o pasa lo que sea, todos esos contactos los pierdes. Ahora, los contactos que tienes en tu base de datos, si has trabajado bien la ley de protección de datos, obviamente, sí son tuyos. Y si la plataforma se cae, cierra o lo que sea, los puedes reclamar. Y de hecho conozco casos que ha sido así, efectivamente, ¿vale? Y esos contactos te los tienen que devolver porque son tuyos, ¿vale? Y pensad cuánto cuesta tener una base de datos de personas interesadas en tus productos o tus servicios, ¿vale? Muchas veces pagamos por bases de datos que ni siquiera sabemos si está ahí nuestro cliente perfecto, ¿vale? Y lo compramos para hacer esos mailing, pues, joder, ¿cuánto pagaríamos por esa base de datos, ¿no? Que estamos generando nosotros. Luego vamos a ver cómo podemos aumentar esos seguidores. Y yo siempre pongo el ejemplo de una clienta mía que llegó a mí porque quería trabajar la estrategia de redes sociales, de contenido, porque le habían dicho que era lo que tenía que hacer. Y yo dije, bueno, pues vamos a ver cómo la trabajamos. Pero al cabo del tiempo, al ver a ella, al verla a ella, ¿no? Ella se dedica a hacer arteterapia, al ver su negocio, cómo era ella, sus clientes, su personalidad, yo le propuse, oye, ¿has probado a trabajar el mail marketing? Y me dijo, no. Dice, porque además meterme a hacer más cosas, además que comparto, no veo la diferencia entre el contenido de redes sociales, de mail marketing. Digo, bueno, yo ahí te lo dejo, digo, porque lo vi un buen canal, digo, por tu forma de ser, por el trato que quieres generar con tus clientes, por la complicidad que se genera siempre con sus clientes, ¿no? Bueno, ahí se quedó la cosa y al cabo de unas semanas me dijo, oye, he pensado que vamos a probar con el mail marketing. Digo, ¿vale?
Bueno, pues probamos, empezamos a trabajarlo y a las 3 semanas o así me dijo, ¿sabes, Sandra? Me siento mucho más cómoda trabajando en mail marketing que en las redes sociales. ¿Por qué? Porque ella se sentía más libre a la hora de crear contenido, porque no se veía tan expuesta, por ejemplo, porque sus clientes buscaban ese canal más íntimo, más de contarle cosas y eso no lo querían hacer en redes sociales. Y me dijo, de hecho, ahora la mayoría de mis clientes me llegan más por el mail marketing que por las redes sociales. Por eso digo que muchas veces no es lo que nos han dicho que tenemos que hacer, sino en ver la marca, en ver los recursos, en ver la estructura, en ver la personalidad y ver nuestros clientes qué canal puede conectar mejor con ellos y con nosotros. Ahora vamos a ver todo esto, ¿vale? Pero bueno, poneros el ejemplo para que veáis que no siempre es tengo que estar porque me han dicho que tengo que estar. Bueno, vamos a ver, ¿no? Y es que esto, ¿vale? Y el no tengo ni idea de qué contar, ¿vale? Sería la tercera objeción, o suele ser el mayor de los problemas de los negocios, precisamente por eso, porque no está bien trabajado, entonces piensa que en los correos pues o tienes que escribir tu vida o tienes que mandar ofertas y no es así, ¿vale? Porque cuando tenemos claros los objetivos, cuando conocemos al cliente, se diseña esa estrategia y al igual que vamos a ver luego en redes sociales, vas a tener claras las temáticas y cómo decirlo, ¿vale? Recordad que esto no es una cuestión de creatividad, sino de métodos. Luego vamos a hablar más en profundidad sobre el tema de contenidos para que veáis cómo podéis llegar a esos temas que realmente interesan a vuestros contactos o a vuestros posibles clientes, ¿vale? Pero ojo que el mail marketing no es la panacea, ¿vale? También hay ciertos como elementos en contra, pero bueno, también pueden ser oportunidades, ¿sí? El primero es que cada día se envían millones de correos y ahí lo que tenemos que conseguir es llamar la atención de esa persona para que quiera, primero, estar en nuestra base de datos y segundo, abrir esos correos, ¿sí? Luego lo vamos a ver. Y la segunda cosa es que los consumidores afirman que el 86% de los correos que reciben no son útiles. Y esto que podría jugar en nuestra contra, yo lo veo una oportunidad brutal para diferenciar tu marca, ¿vale? Para que te quieran leer, porque si tú realmente aportas contenidos que les intereses, joder, tienes los datos a tu favor, ¿vale? Tienes unos datos de mejora muy grandes, ¿sí? Así que por eso siempre digo que trabajar muy bien esta parte para que tu cliente le sea útil, ¿sí? Ahora que ya hemos visto que el mail marketing es una herramienta de venta, vamos a ver primero qué tipo de correos existen y luego ya nos metemos de lleno en cómo trabajarlos, ¿vale? Porque, como os digo, esto del mail marketing nos daría para hablar muchísimo, porque se puede jugar muchísimo con ello, por eso me gusta tanto esta herramienta, y vamos a ver los tipos de correos. ¿Vale? Porque cuando hablamos de correos electrónicos, no son solo newsletter, hay un abanico mucho más grande. Lo que hay que tener siempre en cuenta es que cualquier tipo de correo tiene que cumplir con tres objetivos, ¿sí? Es que sea personal, que aporte valor y que genere confianza, ¿vale? Sea cual sea el tipo de correo. ¿Qué correos podemos encontrar? Pues básicamente tres correos de contenido, ¿vale? Su objetivo es generar esa confianza, iniciar una conversación, porque si la gente percibe que solo enviamos, por ejemplo, publicidad, pues probablemente no lo sabrán, ¿vale? Este tipo de correos es lo que vemos habitualmente en la newsletter. Son correos de contenido, ¿vale? Donde aportamos a la gente contenido de su interés para ir generando esa confianza, para ir acercando esa relación que tenemos con ellos. Luego tendríamos los correos de venta, que su nombre lo deja claro, ¿no? Su objetivo es vender. Puede ser un solo correo de venta o puede ser una secuencia, ¿vale? Luego lo vamos a ver. Pero aquí entrarían, por ejemplo, también los correos a puerta fría, cuando queremos contactar con alguien, ¿vale? O los correos de lanzamiento, cuando se está lanzando algún producto. Dentro de la newsletter, por ejemplo, también puede haber algún correo de venta. Luego vamos a ver cómo podemos jugar con todo esto. Y el tercer tipo de correos serían los correos de experiencia de usuario, ¿sí? Que son los correos que acompañan al usuario como si fueran nuestra atención al cliente automatizada. Y aquí, por favor, cuando hablo de automatizada, no me refiero a que lleguen mensajes tipo robot, ¿vale? Sino a trabajar bien esos mensajes y automatizamos lo que es el proceso, ¿vale? No los mensajes, los primeros que nos salen.
Y aquí sí, en este tipo de correos, encontramos un abanico muy grande, ¿vale? Secuencias de bienvenida, de agradecimiento, de seguimiento, de anulación de suscripciones, de resolución de problemas, dudas frecuentes, de abandono de carrito, de disponibilidad del producto, todo lo que sea acompañar a nuestro cliente en esa experiencia que tiene con nuestra marca, ¿vale? Con estos tres tipos de correo, como veis, se puede ir jugando para acompañar a esa persona por todo el camino, ¿vale? Desde que entra en contacto con nosotros, incluso hasta después de comprar, porque pueden volver a comprar, ¿sí? Por eso digo que esta herramienta necesita una estrategia y no mandar correos sueltos, ¿sí? Sabiendo cuáles son estos tipos de correo, vamos a ver cómo los podemos trabajar. Y para trabajarlos bien, tenemos que tener en cuenta ponernos en la piel de quién los va a recibir, ¿vale? Porque hay unas características como comunes a todas las personas. La primera es que tenemos prisa, ¿vale? Vamos muy acelerado y esto lo tenemos que tener en cuenta, que hacemos más caso a correos que son personales o que son urgentes, ¿vale? Porque no es lo mismo que te llegue un correo de Naturally, por ejemplo, a que te llegue un correo de tu hermana. Pues probablemente habrás antes eso. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos que hacer, por ejemplo, esos asuntos muy específicos para nuestro cliente, incluso poner su nombre a veces, ¿vale? Para que vean que está personalizado. No abrimos los correos que percibimos que son publicidad, a no ser que sea algo en lo que estamos muy interesados. Luego veremos también esto, ¿vale? Y no podemos quitarnos de la cabeza que somos curiosos, ¿vale? Si tenemos en cuenta todo esto, vamos a crear correos, como decía, que sean personales, que generen curiosidad, que sean interesantes para tu cliente y hasta el final, ¿vale? Y que hagan que la persona actúe, ¿vale? Porque ya que los tenemos ahí, vamos a hacer que esa persona haga algo. Al final nos vamos a un básico del marketing. Tenemos que atraer, conectar, convencer y actuar, ¿vale? Generando esa curiosidad. Por ejemplo, atraer con el asunto que utilizamos en ese correo. Conectamos y convencemos pues con cómo contamos las cosas, ¿vale? También con el diseño muchas veces de los correos, aunque yo siempre recomiendo no meter un diseño muy estrambótico en los correos porque puede dar problemas a la hora de la lectura, ¿vale? Pero tenerlo también en cuenta y luego actuar, pues obviamente, con esa llamada a la acción o con esa postdata que se pone muchas veces en los correos, ¿no? Para que la gente haga algo. Como digo, no tiene que ser siempre un botón, puede ser hacerles una pregunta para generar ya conversaciones. En fin, de las CTA ya hablamos, ¿vale? Así que eso siempre alineado a los objetivos. Y ahora viene la duda del millón. ¿Qué contenido comparto? ¿No? Para esto lo más importante, ya os imaginaréis, porque soy muy cansina, es conocer muy bien a nuestro cliente, ponerle en el centro, ¿vale? Para saber a quién estamos hablando, porque si no sabemos a quién le estamos hablando, difícilmente vamos a hablar de temas que sean interesantes para él. Hoy nos vamos a meter todavía un poquito más en conocer a nuestro cliente y ya hablamos el otro día bastante, pero para que veáis que siempre hay que rascar un poquito más y es importante saber en qué nivel de conciencia está, ¿vale? Porque no es lo mismo hablarle a una persona que no tiene ni siquiera idea de que tiene un problema o una necesidad que hablarle a una persona que sabe que tiene un problema, una necesidad o a una persona que incluso ya conoce nuestra marca, ¿vale? Dependiendo de en qué fase esté, le vamos a hablar de una manera o de otra. Para que veáis esto y ver de qué le podemos hablar a cada persona en función de qué fase esté, ¿vale? De qué nivel de conciencia, os he traído un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Imaginad que tenemos a Aurora, que tiene una tienda especializada en cactus, ¿vale? Y Aurora está tan acostumbrada a los cactus que tiene las manos llenas de espina, pero para ella es tan normal que no ve el problema, ¿sí? Y nosotros tenemos una empresa que se llama Guantes, por ejemplo, pues que estamos especializados en guantes para cactus, para que no traspasen las espinas, por ejemplo. Pues imaginad que Aurora está en ese primer punto en el que no es ni siquiera consciente de que tiene un problema, ¿vale? Y hasta ahí, dijo, vale, el caso es que tengo una sensación rara, pero no sé qué me está pasando, ¿vale? ¿De qué le podríamos hablar aquí a Aurora? Pues aquí utilizaríamos mucho el storytelling, ¿vale? Para abrirle los ojos,
para que contarle historias con las que se siente identificada y para empezar a generar en ella ya esa curiosidad, ¿vale? Una vez que Aurora ya es consciente de que tiene un problema, pues Aurora ya estaba en esa fase de, vaya, pues la verdad que tengo las manos llenas de espinas, ¿no? Pues oye, será por eso que me duelen al agarrar, que estoy perdiendo fuerza, que se me cae todo, ¿sí? Aurora que ya es consciente de que tiene un problema. Pues aquí le vamos a hablar de beneficios, ¿vale? Le hablaremos de cómo puede ser su vida, por ejemplo, si opta por esta solución, ¿sí? Aurora ya pasaría a ser consciente de que hay una solución a su problema. Anda, mira lo que he encontrado por internet, parece que hay unos guantes que no pasan las espinas, ¿vale? Aurora ya está en un nivel superior de conciencia, pues aquí ya le vamos a mostrar, por ejemplo, testimonios, prueba social, para que vea que hay más gente que lo está utilizando y que le va bien, ¿vale? Para que ella diga, oye, pues si otros lo están usando, os acordáis de los principios de persuasión, ¿no? Otros lo están usando, pues oye, igual me va bien. Y aquí Aurora ya se hace consciente de que hay un producto, un servicio, una solución, ¿vale? Para su problema. Y dice, anda, pues si resulta que hay un montón de marcas, ahora, ¿cuál elijo? ¿No? Aquí ya le hablaremos de nuestra propuesta de valor para que vea que tu marca es la mejor opción para ella. Y cuando ya es consciente del producto, del servicio, de tu producto, de tu marca, ya es muy consciente, ¿no? Ya la conoce y ya se vuelve esa persona que es embajadora un poco de tu marca, ¿no? Anda, pues mira, resulta que Guantes han abierto en mi ciudad una tienda, pues voy a ir a la inauguración, se lo voy a decir a algunos clientes, ¿vale? Aquí ya Aurora es tan consciente que ya le podemos lanzar ofertas, ya le podemos dar promociones, descuentos, referidos, lo que queramos, pero os dais cuenta cómo las personas pasamos de unos puntos a otros. ¿Y por qué no funciona muchas veces cuando se lanza una oferta? Porque a lo mejor esa persona no está en un nivel de conciencia que le permita ver que esa oferta es buena, ¿vale? Porque a lo mejor ni siquiera sabe que tiene un problema y tú le lanzas la oferta y dirá, pues ¿para qué dejar dinero en esto si a mí no me pasa nada? ¿Vale? Esto es importante, ¿sí? Porque al final, bueno, esto es un resumen que os he puesto aquí para que lo tengáis también cuando pase la presentación, pero es encontrar el equilibrio entre lo que tú quieres comunicar y lo que tu seguidor quiere leer, porque habrá temas de los que a ti, a tu marca, os guste hablar, pero a tu cliente no le interesen, ¿vale? Y habrá temas que a tu cliente le gusten, pero de los que tu marca pues no quiere hablar o no va con su personalidad de marca o lo que sea, ¿sí? Para empezar a armar el puzzle vamos a hacerlo de una manera sencilla y para eso yo siempre recomiendo que cojáis un papel en blanco, ¿vale? Y empecéis por hacer dos listas. Una va a ser de vuestra marca y otra va a ser de vuestro cliente, ¿sí? Primero empezaría con la marca y pondría sobre qué le gustaría hablar, ¿sí? Y aquí, pero no me quedaría solo en temas ni productos o mis servicios. Intereses profesionales, por supuesto. Intereses también, cuando digo personales, me refiero a intereses de la marca que no sean directamente sus productos o sus servicios de los que quiera hablar, ¿vale? Pues para vemos ejemplos. Incluso a lo mejor, aquí he puesto hobbies, pero cosas con las que se puede relacionar la marca, ¿vale? Esta lista la trabajaríamos, pues por ejemplo, intereses profesionales. Imaginaros que yo tengo un negocio de cavas, ¿vale? Elaboro cavas. Pues intereses profesionales de la marca, aparte de productos y servicios, ¿vale? Porque eso ya lo damos por hecho, pero bueno, pues los eventos, ¿vale? La formación, le interesa a la marca porque imaginaros que hacen catas, ¿vale? Y ahí forma a la gente. Intereses más personales de la marca, pues el turismo gastronómico, a lo mejor también la política, ¿vale? Y luego hobbies o cosas que le gusten o con las que está relacionada la marca, pues imaginaros, senderismo, golf, bailar, lo que sea, ¿vale? Aquí cada uno hace su listado. Y el del cliente, igual, ¿vale? ¿Qué le interesa a nivel profesional a mi cliente? Es decir, más con la marca, qué intereses más personales tiene y qué hobbies puede tener mi cliente, ¿vale? Pues, por ejemplo, a mi cliente le interesan los eventos también y las estrategias de negocio, ¿vale? Intereses personales, pues el turismo gastronómico y el cine. Hobbies, pues le gusta leer, el golf, viajar, un listado. Cruzamos estas dos tablas, ¿vale? Y vemos
¿qué puntos en común tenemos? Pues en este caso, de intereses profesionales, vemos que los eventos nos interesan a los dos. Intereses personales, pues mira, turismo gastronómico también. Y como hobbies, anda, pues los dos estamos relacionados con el golf, ¿vale? Una vez que cruzamos estas tablas para encontrar ese equilibrio entre lo que yo quiero comunicar y mi cliente quiere ver, vemos, nos hacemos estas preguntas. Vale, ¿esto lo puedo relacionar con mis productos o servicios? Si es un sí, adelante. Si es un no, pues imaginaros que había salido política, pues no lo puedo relacionar con mis productos, pues lo quito, ¿vale? Pero si es un sí, ¿vale? Y ahora te sientes cómodo hablando de ellos, porque esto es importante también, ¿vale? Tenemos que hablar de temas de los que la marca se sienta cómoda, hablando para que luego haya esa consistencia, ¿sí? Una vez que tenemos aquí, que de aquí nos van a salir los temas de los que vamos a poder hablar, no hablo de contenido, sino de los temas en base a los cuales va a girar alrededor nuestro contenido, vamos a hacer otra lista, ¿vale? Otra columna de qué relación quiero generar con mis clientes y cómo lo puedo conseguir, ¿sí? Porque esto es importante y aquí tiene mucho que ver la personalidad de marca. Por ejemplo, ¿cómo quiero que sea la relación con mis clientes? Pues cercana, ¿vale? ¿Cómo lo puedo conseguir? Pues mira, compartiendo cosas que pasan o que vivimos en el negocio en el día a día, pero también quiero que sea profesional, ¿vale? Bueno, pues voy a también comentar noticias del sector, cómo quiero que sea divertida, pues yo qué sé, voy a hablar de mis errores o de cómo se nos va la pinza. Aquí cada uno tiene que ver, ¿veis? Porque era importante la personalidad de marca, ¿vale? Y ahora que ya tenemos claro cuáles son los temas y qué relación quiero generar, armo como la tabla definitiva, por así llamarla, ¿vale? Cruzo estas dos tablas y digo, vale, ¿qué información le interesa a mi cliente? ¿Cómo lo relaciono con mis productos o mis servicios? ¿Y cómo se lo voy a transmitir? Ejemplo, ¿qué le interesa a mi cliente? Los eventos. ¿Cómo lo puedo relacionar? Acordaros que yo era un elaborador de cava. ¿Cómo lo puedo relacionar con mis productos o servicios? Pues con eventos del sector o donde el cava pueda estar presente, ¿vale? Bodas, bautizos. ¿En qué formato se lo puedo ofrecer? Pues manteniendo informado de los eventos que se celebran o hablando de eventos en los que está presente el cava, pues por ejemplo bodas, cumpleaños, jubilaciones, regalos, ¿vale? De esa manera puedo hablar con ellos. Otro punto que habíamos visto que nos interesaba a los dos, el turismo gastronómico. ¿Cómo lo relaciono? Pues hablando de lugares de interés donde se puede disfrutar del cava, yo que sé, armándole rutas, recomendaciones, ¿vale? ¿En qué formato? Pues eso, compartiendo nuestros propios viajes, recomendando lugares, haciendo un listado de los mejores o los chascos que nos hemos llevado, ¿vale? O el golf. Pues, ¿cómo lo puedo relacionar con mis productos? Pues con esos momentos a lo mejor de disfrutar o de desconectar, porque mi producto se consume en esos momentos, ¿vale? Pues informando de torneos, viendo cómo hicimos una cata de cava en un torneo de golf en algún sitio. ¿Entendéis el contexto? ¿Entendéis por qué es importante trabajar esto bien? Porque cuando vemos lo que yo quiero hablar, lo que mi cliente quiere escuchar, cómo lo relaciono con mis productos y cómo se lo cuento, ¿vale? Aquí ya estamos armando una estrategia, ¿sí? Y luego esto se puede contar de muchas maneras, ¿vale? Esto lo dejo para que lo trabajéis, como digo, tendréis estos ejemplos para que los podáis ver, pero vamos al tema de los asuntos, ¿sí? Porque al final es súper importante, porque yo puedo escribir un correo que sea la leche, pero si la gente no lo abre, pues tenemos un problema, ¿vale? Y el 47% de las personas deciden si abren o no un correo en función del asunto y me parece poco porcentaje, ¿vale? Hay que llamar la atención del usuario para que quiera abrirlo. Y esto es muy fácil, ¿vale? Tenemos que eh, generar su curiosidad y hablarle de un beneficio, ¿vale? Que lo quiera abrir y que vea que hay algo para él. Por ejemplo, el error de 2 milímetros que le costó 3.000 euros a una constructora y cómo evitarlo. Pues aquí le estoy generando curiosidad, ¿vale? Oye, ¿cuál es ese error? Y le estoy hablando de un beneficio. ¿Cómo no perder 3.000 euros? ¿Vale? Si yo me dirijo a constructoras o arquitectos o a aparejadores, pues probablemente este asunto le llame la atención, ¿sí? Asuntos, fórmulas de asuntos hay 8.000 millones de ellas, ¿vale? Como os imaginaréis, al igual que con las fórmulas de copy. Os voy a nombrar algunas por encima porque os voy a dejar los ejemplos también, ¿vale? Y esto es
Trabajar y probar, porque siempre digo lo mismo, con el mail marketing hay que probar, ¿vale? De hecho, yo siempre recomiendo hacer pruebas, mismo correo con varios asuntos, mismo asunto con distintos correos, para ver qué va funcionando mejor, porque aquí sí que irlo adaptando a la marca. El puente, ya lo hablamos también, empezar una idea, por ejemplo, en el asunto y seguir con el correo, seguir en el correo, ¿vale? Generamos esa curiosidad. Pues el otro día viajamos a no sé dónde y mira, dejamos esos puntos suspensivos y ya seguimos en el correo. Resulta que nada más llegar vimos este cartel que nos llamó la atención, bla, 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 y aquí ya hablo de lo que yo quiera, ¿vale? Las listas parece algo muy trivial, pero funciona muy bien, ¿vale? Porque la gente buscamos información muy concreta. Pues siete aperitivos fáciles para tus comidas de Navidad, tres destinos nacionales para disfrutar con mascotas, ¿vale? Queremos aquello que nos hace ahorrar tiempo, ¿vale? O evitar errores, así que funcionan muy bien. Las preguntas también funcionan súper bien porque hace que aumente la curiosidad. Ay, que no pasa. Vale. ¿Sabes qué es lo que más recuerdan de tu evento? ¿Cansado de no saber decir no? ¿Vale? Preguntas que le interesan a mi cliente. Esto ya no lo digo porque lo damos por hecho, ¿vale? Lo que os decía antes, los mejores o peores. Queremos lo mejor y queremos evitar errores. Las mejores aplicaciones para gestionar tus proyectos. Los tres errores que me hicieron perder 10.000 euros. Urgencias, que haces exclusividad. Aquí no me meto porque es lo típico, ¿no? Últimas horas para conseguir tu pack personalizado. Nos quedan 4 plazas para el webinar del lunes. Jugar con esa escasez. Asunto personalizado, también lo comentábamos antes, ¿vale? Nos fijamos más en esos asuntos que son personalizados y esto con las herramientas de automatización lo podemos hacer muy bien. Antonio, recuerda que tengo algo para ti. O María, te estamos esperando, por ejemplo, si se ha apuntado a un webinar y no ha entrado a la sala, o ha hecho un pedido y se ha quedado como a medias, ¿vale? Pues estos asuntos funcionan muy bien. Datos inesperados, que a nuestro cliente le llame la atención. Me di de cuenta que nuestras redes sociales arruinaban el negocio. Cómo un caballo nos hizo darnos cuenta de esto. Tutoriales, funcionan también súper bien, ¿vale? Y ojito con el spam, porque tenemos que hacer todo lo posible para evitar que los gestores de correo nos señalen como spam o correo electrónico no deseado. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Pues primero, evitar palabras prohibidas en el asunto. Con palabras prohibidas me refiero a gratis, promoción, descuentos, porcentaje, todas esas palabras que lo detectan como spam, ¿vale? Y luego prestando mucha importancia al contenido. ¿Y por qué digo esto? Porque si la gente abre nuestros correos y la gente interactúa con nuestros correos, los gestores de contenidos van a identificar que a la gente le interesa, ¿vale? Entonces, bueno, pues si hay interacción, los gestores lo van a identificar como que no es spam, ¿vale? Y lo que os decía antes de la secuencia, al final una secuencia de mail marketing es una secuencia de correos electrónicos con un objetivo común que se envían en un intervalo de tiempo preestablecido y de forma automatizada, ¿vale? ¿Por qué son interesantes? Porque tenemos más oportunidades de captar la atención del cliente, porque podemos dar más información sin saturar en un solo correo, porque vamos aumentando ese nivel de conciencia, nos permite ganarnos más confianza, ¿vale? Y como digo, esto se automatiza. Hay muchas herramientas que aquí sí que no me voy a meter, MailChimp, ActiveCampaign, MailerLite, muchas, ¿vale? Pero al final hay que, bueno, decidirse por una, pero la mayoría son muy sencillitas y tienen una primera fase incluso que es gratuita en muchos, ¿no? Para que pruebes o empieces a gestionar tus bases de datos. Hay tres tipos de secuencias, ¿vale? Las primeras son para generar compromiso y aquí ojito porque el 25% de las personas que se suscriben a un correo electrónico terminan convirtiéndose en clientes, pero tenemos que ir aumentando esa confianza, ¿sí? Aquí tenemos dos tipos de secuencias, las secuencias de bienvenida, por ejemplo, cuando alguien se suscribe o la reactivación de suscriptores que están inactivos. Sí, tenemos las secuencias de venta, igual el nombre lo deja claro, queremos que la persona compra, ¿vale? Aquí lo que vamos a ir es entregando en varios correos distinta información, pues mostrando testimonios, rebatiendo objeciones, mostrando el producto, el servicio. Se usa mucho en lanzamientos y en estrategias de venta cruzada, por ejemplo. Y luego están las secuencias de postventa, que son esas, ¿no? Que se encargan de que el cliente pues se sienta
acompañado. Aquí tenemos, por ejemplo, pues esas de onboarding, cuando alguien se suscribe a algo, o de fidelización de clientes, ¿sí? Estas secuencias no son excluyentes, es decir, al final se va formando como un engranaje, de manera que un cliente, cuando se suscriba, le podemos enviar una secuencia de bienvenida, que luego reciba una secuencia de venta, que luego compre y reciba una de postventa, ¿vale? O sea, por eso os decía que con esto se puede jugar mucho, ¿sí? Em, ¿Cómo estructuramos estas secuencias? Pues como siempre, ¿vale? Definiendo un objetivo, el público, su nivel de conciencia, esa longitud de la secuencia, porque no es lo mismo, pues, lanzar un lanzamiento a clientes, ¿vale? Que ya no necesitan saber mucho de marca, sino a lo mejor directamente la oferta, que una secuencia de bienvenida que a lo mejor es más larga, ¿vale? Aquí no hay un número, hay aproximaciones, pero no hay un número determinado. Ver cuál va a ser el hilo conductor de todos los correos, por supuesto, y el contenido. ¿Sí? Algunos ejemplos. Un ejemplo de secuencia de bienvenida, pues les enviaríamos un correo donde ya les damos de valor, o si les hemos dicho que les vamos a regalar algo, les damos eso que hemos dicho que les íbamos a regalar. Un segundo correo donde contamos nuestra historia de marca. Luego algo que empatice con su situación, ¿no? Que vea que le entendemos. Un caso de éxito, de testimonio, un hecho real. ¿Vale? Y luego ya, pues le podemos mandar otro ya, imagínate, para segmentar, porque en función de unas cosas u otras, pues se puede segmentar también para luego enviarles a cada uno un tipo de correos. Como digo, todo esto se automatiza, ¿vale? Secuencias de venta. Un ejemplo, pues nuestra oferta, prueba social, romper objeciones, garantías y ya de últimas horas, ¿vale? De postventa, pues agradecimiento y bienvenida, ¿no? Por haber comprado, por entrar a nuestra comunidad, información útil sobre eso que ha comprado, a lo mejor usos o conservación, algo que sea útil para él. A los días, dependiendo del producto, pues preguntarle qué tal ha ido la experiencia para tener ese feedback, que vea que nos interesamos por él. Y luego, si lo vemos conveniente, pues a lo mejor le podemos ofrecer otros productos, ¿vale? Como veis, estos son ejemplos. Definir siempre, no olvidarse con qué frecuencia vamos a enviar los correos, cómo vamos a aumentar esa base de datos, porque al final tenemos que irla engordando, ¿no? ¿Quién va a ser el responsable? ¿Cuáles van a ser los tiempos de respuesta? Por ejemplo, pues si alguien escribe, ¿vale? ¿Qué correos van a tener prioridad? Todo esto hay que dejarlo también claro para que al final esto sea automatizado y la herramienta y funcione bien la estrategia. ¿Vale? Porque podemos decir prioridad por los pedidos, ¿vale? Pero ¿y si hay una incidencia, qué tiene prioridad? Una incidencia o un pedido, ¿vale? Pues todo esto hay que dejarlo claro. Voy un poco rapidito porque como decía es que esto da para mucho y nos quedan las redes sociales, pero si tenéis cualquier duda, porfa, dejadlo en el chat hasta aquí, bien. ¿Se va viendo claro? Vale. Vale, pues decíamos que esas bases de datos tenemos que irlas haciendo crecer, ¿vale? Y para ello podemos utilizar pues las redes sociales, ¿vale? Porque yo, como os digo, voy a profundizar en lo que es como en tema de contenido, ¿vale? De estrategia, no en cómo se gestionan las redes sociales, porque para eso hay otros profesionales que saben infinitamente más que yo. Yo me voy a centrar en el contenido, ¿vale? Las redes sociales, cuando se trabaja en las redes sociales, bueno, eso, no sé si está vuestra marca en redes sociales, si me podéis también poner en cuál para verlo y para saberlo, ¿vale? Cuando se trabaja en las redes sociales, lo que estamos trabajando es el marketing de contenidos, ¿sí? Vosotros también trabajáis estas cosas. Y es importante que toméis conciencia de que las redes sociales son una herramienta más para vuestro negocio, ¿sí? En algunas marcas cobrarán más importancia, en otras menos, pero sea cual sea el caso, lo que hay que hacer es trabajarlas con cabeza, ¿vale? Como todo. En Instagram. Vale, genial. Iniciando en YouTube. Vale. No estar en redes sociales porque te han dicho que hay que estar y publicas hoy, luego dentro de una semana, luego al mes siguiente, ¿vale? Porque entonces, obviamente, las redes sociales vas a decir que no sirven para nada y tendrás razón, porque así no sirven para nada, ¿vale? Esto es como cuando va a llegar empieza el año, ¿no? Y decimos, venga.
Voy a comer bien para que cuando llegue el verano estar yo bien, cuidada de salud y dispuesta, ¿no? a ponerme mi ropa molona. Enero empiezas muy bien, febrero ya, ya surge alguna comida, sales, no comes igual, en marzo se te olvida totalmente esto, en abril también, mayo, junio empieza a venir el buen tiempo y dices, ay, que me pilla el toro, ¿no? Luego en julio lo haces otra vez súper bien y cuando llega agosto, obviamente, no has cumplido tu objetivo y dices, ves, si es que cuidarse, si es que comer bien, si es que no sirve para nada, ¿no? O cuando llega Navidad, imaginaros, llega diciembre y hay marcas que dicen, ay, necesito trabajar mis redes sociales porque ahora es una época muy fuerte, pues siento decirte que si vas a empezar en diciembre a trabajar tus redes sociales, ya vas muy tarde, ¿vale? La estrategia hay que empezarla a trabajar antes, para que cuando llegue diciembre o llegue esa fecha, tu cliente ya tenga casi, casi, casi seguro que es a ti a quien va a comprar, ¿vale? Para que tu cliente ya esté preparado para decir ese sí, ¿vale? Y para llegar a ese objetivo, bien de verano, bien de Navidad, bien de la fecha que sea, hay que tener una estrategia, hay que tener una planificación y hay que tener sobre todo constancia, ¿vale? Por eso decía que es muy importante encontrar los temas para que nos motiven a nosotros también. Porque es verdad que las redes sociales tienen muchos beneficios, pues dan visibilidad, te permiten tener una relación más directa con tus seguidores, posicionarte, diferenciarte, vender de una forma más natural, ¿vale? Te dan también muchos datos, muchas estadísticas, te permite ver cómo se comunican tus clientes, las dudas que tienen, sí, te permite también jugar con esos principios de persuasión. ¿Cuál es la contrapartida? Bueno, pues que hay que dedicarle, ¿no? Tiempo, a priori tiempo, y luego pues recursos, ¿vale? Así que vamos a hacerlo bien porque para que eso pues sea rentable, ¿no? Porque cuando una marca publica contenido interesante, en el 82% de los usuarios mejora la percepción que tiene de esa marca. ¿Por qué? Porque al final, aunque muchas veces se nos olvide, las redes son sociales, ¿vale? Muchas veces se nos olvida esa parte de social y muchas marcas lo ven como un escaparate, ¿no? Donde ponen sus productos, sus servicios a los eventos que voy y ya está. Pero al final hay que ofrecer temas interesantes, porque si tú ofreces temas interesantes, se va creando una relación y al final esa relación es la que te lleva a tener esa confianza y es la que lleva a que te compren, ¿no? Hay cosas que a los usuarios no les gustan. No les gustan, pues que se publique mucho contenido promocional, que se use jerga muy profesional o muy técnica, ¿vale? Un vocabulario que es difícil de entender para ellos. Uy, no les gustan las marcas que no tienen personalidad, ¿vale? O el que quiere ser gracioso sin ser gracioso, o el que imita a todos, y no les gustan las marcas que no responden ni a comentarios, ni a preguntas, ni a nada. ¿Por qué? Porque las personas percibimos las redes sociales como un canal para comunicar de una manera más directa con las marcas, ¿vale? Entonces, ahora vamos aquí con las redes sociales. ¿En qué red social tiene que estar mi marca? ¿Vale? Porque no se trata de estar en todas las redes sociales, sino en aquellas que son rentables para tu negocio. Y aquí es interesante pararnos ante la realidad que tenemos delante como marca y plantearnos pues varias preguntas, ¿no? La primera es, ¿en qué red social están tus clientes? Porque es importante que estén ahí para verte. ¿Cuáles son los recursos con los que cuentas? De personal, de dinero, de tiempo. ¿Cuáles son los recursos? ¿Vale? Y si tienes, por ejemplo, por varias redes sociales, pero no tienes recursos, pero tienes que priorizar, ¿en qué red social te encuentras tú más cómodo, se encuentra más cómoda la marca? ¿Por qué? Porque lo más importante en cualquier red social es la constancia. ¿Vale? Y nos va a resultar más fácil ser constante en una red social que nos motiva, ¿vale? Por supuesto que estén nuestros clientes, pero que nos motive, ¿vale? Por eso así ya podemos empezar a definir un poco en qué red social vamos a estar. Lo segundo que nos tenemos que preguntar es cuál es mi objetivo en esa red social, porque ya hemos dicho que vamos a utilizarlas como una herramienta más de nuestro negocio. Y para hacerlo bien, veréis que soy muy pesada con lo de los objetivos, ¿vale? Eh, Porque las redes sociales, podemos estar en redes sociales y que no tengan el mismo objetivo. Imaginaros que tengo una tienda física, ¿vale? Tengo una tienda física, vendo a usuario final y ahora he lanzado mi tienda online. Y he visto que mi potencial cliente está en Instagram, por ejemplo, ¿vale? Quiero, bueno,
Pues voy a empezar a trabajar Instagram para tener más visibilidad, para llegar a gente fuera de la zona en la que está mi tienda, para que me conozcan, ¿vale? Pues en esa red social voy a crear contenido educativo, inspiracional, para entretener a la comunidad, bueno. Pero, oye, que también he visto que mis productos pueden interesar a otras tiendas físicas de otras ciudades, me puede interesar que estén allí para que la gente vea el producto físico, lo compre y luego vaya a mi tienda web a comprarme directamente, ¿vale? Y así, pues tener un canal más de visibilidad y tal. Y he visto que en LinkedIn hay perfiles que me pueden interesar porque tienen tiendas, porque me pueden poner en contacto, porque son distribuidores, ¿vale? Pues voy a usar LinkedIn con este objetivo, ¿vale? Mi contenido en esta red va a ser diferente. Tendré que hacer pues más labor de interaccionar o de hablar de otros temas o de hablar de ventas, ¿vale? O de cómo ayudan estos productos a alguien para que los quiera tener en su tienda. Pues decido estar en estas dos redes sociales con cada una. Tengo un objetivo diferente, pero el objetivo está alineado, ¿vale? Es llevar a gente a mi tienda online para al final yo por ganar más dinerito, ¿vale? A esto me refiero a que se puede estar en redes sociales con distinto objetivo, pero siempre teniendo claro el objetivo global, ¿vale? Definir muy bien por qué y para qué queremos estar en esa red social. Y ahora viene lo siguiente, ¿qué publico, ¿no? ¿Qué le interesa a mi público? Siempre nos dicen, publica contenido de valor. ¿Y qué es contenido de valor? ¿Qué es contenido de valor para vosotros? Pues al final es contenido que les resulte útil a tus seguidores, ¿vale? Contenido que les ayude de alguna manera, porque por muy de moda que estén los gatitos, si a mi público no le interesa nada los gatitos, pues ¿para qué voy a publicar eso? ¿Vale? Tu contenido tiene que ser interesante, útil y entretenido. ¿Sí? Aquí no hay una respuesta universal. Yo no os puedo decir, pues publica de gatos o publica de lo que sea. Esto ya lo hemos visto con el mail marketing, ¿vale? Cada negocio lo que le interese a su cliente, porque al final a las redes sociales no entramos para comprar, entramos para inspirarnos, para buscar información, para entretenernos y es ahí donde hay que enfocar ese contenido, ¿vale? Recordad lo que hemos visto en la parte de mail marketing, no me voy a detener mucho más, ¿vale? Ese nivel de conciencia sobre qué te gusta escribir a ti, qué le gusta leer a tu cliente y qué relación quieres generar con ellos, ¿sí? Esto con las mismas tablas de mail marketing se puede trabajar, ¿vale? Y si aún así no sale contenido, siempre hay herramientas. Bueno, estas son las tablas, ¿vale? Escucha a tus clientes, a tus colaboradores, porque dan muchísima información, las preguntas que te hacen, las conversaciones que tienen con ellos, lo que se habla en redes sociales. Siempre recomiendo a vuestros clientes enviarles una vez al año mínimo un cuestionario, ¿vale? Donde haya preguntas abiertas, donde tengáis esas preguntas estratégicas para hablar con ellos, porque esa información es oro de temas que le interesan o que le preocupan o lo que le gusta, ¿vale? Lo que podéis destacar, por qué llegaron a vosotros, ¿sí? En foros y grupos. Esto es una mina de información. De aquí se puede sacar muchísimas de preguntas que hacen, lo que más les gusta, de lo que se quejan, de lo que dicen de la competencia, ¿vale? ¿Qué valoran? Oro, ¿sí? De vuestro propio contenido. Las redes sociales son muy rápidas. Llegan seguidores, ¿no? Con mucha frecuencia y muchas veces no vemos todo el contenido, ¿vale? Lo puedes actualizar, transmitirlo desde otro punto de vista, ver qué contenido ha funcionado mejor y, pues si lo has contado en un carrusel, imaginaros, pues ahora voy a hacer un vídeo, ¿vale? Cambiar el formato, ver contenido que a lo mejor no ha funcionado, ¿por qué? Y volver a probar, porque a lo mejor cuando se lanzó ese día, pues pasó algo que se llevó toda la atención de la gente, ¿vale? No porque sea un contenido malo. Y luego hay herramientas, ¿vale? Google Alerts, si tenéis para que os informen de cosas. Google Trends, donde os hablan de los temas que más se están hablando. Feedly, que es como un compilador de noticias, ¿vale? Algo de Publi, aquí metéis una palabra y os dice pues las preguntas que más está haciendo la gente sobre esa palabra. Por ejemplo, pues ropa, ¿cuál es la ropa de moda? ¿Cuál es la ropa interior mejor? ¿Vale? Esto es solo un ejemplo, pero bueno, podéis trastear con la herramienta, ¿sí? Y ahora que ya hemos hecho todo este trabajo previo,
¿sí? Pues ahora es cuando definimos, tenemos definido el canal, ¿vale? En qué redes sociales vamos a estar, sabemos con qué objetivo, tenemos claro el público, ¿vale? Y sabemos el contenido. Ahora es cuando ya puedes empezar a crear el plan de contenido, ¿sí? Porque se ve mucho por ahí, te regalo el plan de contenido de un mes. Y está genial para inspirarte, pero yo no soy muy fan de estos plan de contenidos porque al final de lo que te ponen ahí puede que no le interese a tu cliente, ¿vale? Y sí, estás publicando todos los días y eso no está teniendo ninguna repercusión para tu marca, salvo minarte a ti la paciencia y aumentarte la frustración, ¿vale? Porque estás invirtiendo tiempo y recursos y eso no funciona, ¿vale? Eh, el plan de contenidos, que al final parece que es algo engorroso también, va a hacer que ahorres tiempo y sobre todo que ganes en tranquilidad porque lo vas a tener todo planificado. ¿Sí? Ahora lo que hay que hacer en ese plan de contenido, pues es marcarte unas categorías, ¿vale? Pues voy a hacer contenido para entretener, para inspirar, para convertir, decidir el formato, como decíamos, pues por ejemplo, voy a estar en Instagram, ¿vale? Voy a estar en Instagram, voy a generar este tipo de contenido, voy a definir los temas, que ya habéis visto cómo los podéis definir, ¿sí? ¿Cómo lo voy a compartir? Pues en carruseles, en reel, voy a hacer directo, vamos a definir, ¿vale? Y aquí ya es cuando se planifica. Sí, pues si yo voy a hablar, como hemos dicho antes, de golf, de turismo gastronómico, de eventos, pues veo los temas que puedo sacar de ahí, cómo los puedo comunicar, que tendrás un listado y eso lo puedes enfocar desde muchos puntos de vista. Pues jugar con el storytelling, puede ser para venta, es mucho jugar, ¿vale? A mí me encanta por eso mismo. Y si os dais cuenta, todavía no hemos puesto a escribirnos el contenido. El contenido lo escribiríamos ahora, después de tener todo esto trabajado. ¿Vale? Venga, pues yo voy a hablar de cómo organizamos una cata, como os decía, pues lo voy a contar, voy a grabar el próximo evento al que vayamos y eso lo voy a compartir en un reel o en YouTube o en el canal que tenga, ¿vale? O no, o voy a hablar de cómo gestionamos la logística para esa cata y eso lo voy a publicar mejor en LinkedIn porque ahí también estoy y estoy buscando clientes de eventos, imaginaros, ¿vale? Y así ya estoy rompiendo objeciones de que es un rollo y un jaleo porque muestro cómo nos encargamos de todo. En fin, aquí sí que vía libre a la creatividad, pero teniendo claro todo esto que hemos trabajado. Por eso siempre digo que escribir es lo más fácil, pero llegar a escribir bien es lo engorroso porque es ese trabajo previo que hay que hacer, ¿vale? Pero es verdad que cuando se hace inicialmente, bueno, pues ya lo tenéis hecho, ¿vale? Si os dais cuenta, es todo como un engranaje, ¿vale? Al final tú fijas unos objetivos para tu comunicación, porque hemos dicho que la comunicación es una herramienta, ¿sí? El saber cómo comunica tu marca, esa identidad verbal, ver las piezas que tiene, las que puedes utilizar, que pueden ser tu página web, las redes sociales, el mail marketing, no tienes por qué usar todas, ¿vale? Definir qué vas a usar. La semana que viene veremos más experiencia de usuario, anuncios, ¿vale? O sea, porque esto no termina propuestas comerciales y que todo eso tenga esa estrategia, ¿vale? Ver esas piezas, cómo las unimos, cómo jugamos con ellas, definimos esa estrategia para que al final todo tenga sentido y todo tenga coherencia, ¿vale? Porque como os decía siempre, os digo siempre, la comunicación no va de inspiración, no va de creatividad, no va de modas, ¿vale? Es una estrategia a largo plazo y es una estrategia personalizada para cada marca. Cada uno tiene que definir la suya porque los clientes son distintos, la marca es distinto, el mercado es distinto, ¿vale? Las herramientas, los recursos son diferentes. Entonces tenemos que hacer una estrategia que se pueda sostener en el tiempo. ¿Por qué? Para al final llegar a esa confianza de la que hablamos siempre, que es la que va a hacer que la gente quiera estar a nuestro lado. ¿Sí? Pues por mi parte me ha dado tiempo y os he contado todo lo que os quería contar. No sé si tenéis alguna duda, sé que he ido un poco rápido, pero es que aquí hay muchísimas cosas de las que hablar y me he dejado cositas, ¿vale? Pero si tenéis cualquier duda, la podemos ver ahora o si no, como siempre os dice Nerea, pues ponéis en contacto con ellos y
que me las hagan llegar, Sí. me tenéis también en redes o tenéis por ahí mi correo también. Muchas gracias, Sandra. A ¿No? ver si aprovechar para dudas que tengáis. Si alguien quiere hablar, le abrimos el micro. Nayara dice mucho trabajo por delante, bueno, pasito a pasito, por eso hay que poner prioridades y objetivos. Sí, sí, sí. Aprovecho para comentaros que os pasaremos toda la documentación por email, como siempre, ¿vale? Y luego solemos subir el vídeo también a YouTube, así que si hay algo que no os ha quedado claro o queréis repasar, pues nada, lo podéis volver a ver. Vale, pues entiendo que no hay dudas ni preguntas, así que, pues nada, Sandra, si quieres damos por finalizada la jornada. Cualquier duda Vale, que tengáis nos escribís al email, ¿vale? Y nos vemos la semana que viene en la siguiente jornada, el martes, también creo que es, ¿no? Sí. creo que sí, sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias Muchas a todos gracias. por conectaros. Gracias, Sandra. Buen Gracias. día. Hasta luego. Adiós.